Nunca nos cansaremos de contemplar cómo la palabra de Dios es esa semilla que produce el 100 por 1 si la tierra se abre a la gracia, si la tierra, que es el corazón del hombre, está dispuesto a recibirlo con fidelidad. Es una maravilla que cada uno de nosotros pueda recibir el don de Dios que nos habla al corazón, una palabra que nos transforma, que nos anima, que nos alienta. Por eso es una bendición de Dios grandísima escuchar la liturgia de la palabra, y así en la perícopa, en el pasaje de la primera lectura que se nos propone del profeta Isaías, se nos llena el corazón de esperanza. Lo que me llama la atención de la primera lectura de este día es que el auxilio del hombre no viene del hombre, y el auxilio del hombre no viene de la tierra. Que la solución a mis problemas, que la solución al drama de la humanidad no está aquí abajo, sino que nos viene del cielo. El cielo no es lo que viene después de la tierra. El cielo y la tierra interactúan continuamente. La tierra mira hacia el cielo y el cielo interactúa con la tierra. Por eso nosotros siempre, independientemente de nuestro compromiso con los asuntos temporales, tenemos la mirada levantada hacia el cielo, y así escuchamos: yo soy el Señor y no hay otro, artífice de la luz, creador de las tinieblas, autor de la paz, creador de la desgracia. Yo, el Señor, hago todo esto. Y luego dice: cielos, destilad el rocío, nubes, derramad la victoria, ábrase la tierra y brote la salvación, y con ella germine la justicia. Yo, el Señor, lo he creado. Así dice el Señor, creador del cielo. Él es Dios, Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó, no la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador. Y continúa la lectura, es una lectura prolongada, pero es una lectura que nos recuerda algo muy importante, que nosotros somos pequeñitos y que la respuesta a nuestros problemas no está en nosotros mismos, que nosotros somos hombres y mujeres que venimos de Dios, que de Dios dependemos y a Dios volvemos, y que la grandeza del hombre, que es una cosa tan pequeñita de nada, es que ha sido creado por Dios, que Dios vive dentro de mi corazón y que Dios es el destino de mis pasos. Y en el pasaje evangélico del evangelista San Lucas, a mí de verdad que cuando oigo este pasaje me emociono de una manera muy especial, porque creo que debe ser en la última temporada de mi vida el pasaje evangélico que más cito cuando doy charlas, cuando doy conferencias, cuando hablo a gente, cuando pienso en mi propia vida, cuando pienso en la misión de la Iglesia, cuando pienso en la obra misionera de la Iglesia. Lucas 7:19. En aquel tiempo Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntar al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y en aquella ocasión Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Después contestó a los enviados: id a anunciar a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Mirad, es un pasaje importantísimo, porque esto es algo de lo que he hablado muchísimas veces, esto que se llama en teología los signos de credibilidad. Es decir, Jesús realiza signos para con ellos, manifestando el poder de su gloria, es decir, transmitiendo la presencia de su divinidad a través de su humanidad, de su cuerpo de hombre, de su naturaleza humana, hacer presente el misterio de Dios en la tierra. Segunda idea que a lo que os invito a pararos un momento. Juan el Bautista tiene sus dudas. ¿Eres tú el Mesías? Siempre parece que todo el mundo lo tiene claro. Oye, no siempre todos lo tenemos
todo claro en la vida. Juan tiene dudas y manda a 2 discípulos, lo cual dice que había discípulos que estaban con Juan y había discípulos que ya estaban con Jesús, pero que Juan seguía teniendo sus discípulos a pesar de que Jesús ya estaba manifestando su vida pública. Y manda a 2 de los discípulos. La palabra 2 es muy importante porque en las costumbres judías una sola persona no podía ser testigo de un acontecimiento. Siempre tenía que haber al menos 2 testigos que testificaran el mismo hecho. Si no, no era válido el testimonio. Por eso dice que fueron Juan y Pedro a la tumba la mañana de la resurrección, siempre 2. 2 eran los discípulos de Emaús. Fijaros que es muy curioso que siempre hay un mínimo de 2, porque en la cultura judía, si no hay al menos 2, no hay testimonio. Juan quiere que 2 testigos certifiquen que Jesucristo es el Mesías, el esperado. Y le preguntan 2 veces la misma pregunta: ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Primero, indica que él no está seguro, Juan Bautista no está seguro, y segundo, indica que él está convencido, él sabe que él, Juan Bautista, no es el Mesías. Pero la respuesta de Jesucristo es lo que de verdad importa. Id a Juan y decirle, y así es el testimonio, lo que estáis viendo y oyendo. ¿Qué ve y qué oye el mundo? Porque ver y oír, palabra y obra, tienen que ir de la mano. Lo que importa son las obras. No, también las palabras son importantes. Pero el verbo, que es la palabra, se hizo carne, se hizo obra. Es palabra y obra, que van de la mano, ver y oír. El Evangelio se tiene que ver y el Evangelio se tiene que escuchar. No, yo hago cosas buenas y ya que la gente, si quiere, vaya a misa. No. Hay que predicar, hay que anunciar. La palabra es importantísima. Jesús dice, id al mundo entero y predicad el Evangelio. Palabra, curad a los enfermos. Obra, siempre palabra y obra en nuestra vida. El testimonio que les da Jesús es de cosas que tienen que ver con obras. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan. Pero también la palabra. Los pobres son evangelizados. Mirad, a mí esta frase es particularmente querida porque el gran cardenal de Toledo, don Marcelo González Martín, lo tenía como su lema episcopal. Y desde que nosotros estamos en el seminario hemos oído esta frase porque la veíamos escrita en todos sitios. Pauperes evangelizantur. Ese era su lema de obispo y de cardenal. Los pobres son evangelizados. Fijaros que no es solamente los pobres son alimentados, los pobres son vestidos, los pobres son visitados. No, son evangelizados. Jesucristo ha puesto a los pobres en el portal de la Iglesia para que sean evangelizados. Nos encantan los proyectos que tienen que ver con los pobres, de bocadillos, de ropa, de hogares, de acogida. Oiga, ¿y si luego al final ese pobre se va a ir al infierno? Si luego ese pobre no se ha confesado, si ese pobre no ha arreglado su vida, ¿qué has hecho por él? Pues lo que hubiera hecho la Oficina de Asuntos Sociales del Ayuntamiento, con una sonrisa seráfica. ¿Qué más me da que eso sea en un local de la Iglesia que en un local del Ayuntamiento, si has hecho lo mismo que un pagano? Dar de comer, vestir, dar de beber, visitar y no evangelizar es engañar a los pobres. Porque los pobres no solo tienen hambre de un bocadillo de jamón y queso, tienen hambre de la palabra de Dios, tienen hambre de pertenecer a la comunidad eclesial, mucha más hambre tienen de vivir en gracia de Dios. Los que no tenéis mucha experiencia, los que coqueteáis con los pobres, que vais a los pobres, pero luego seguís viviendo vuestra vida, no tenéis ni idea
lo sórdida, lo horrible, lo pecaminosa que es la vida de los pobres. El mundo de la pobreza es un caldo de cultivo espeluznante para el pecado. Y dejo un silencio para que esto cale en nuestra conciencia. No idealicemos a los pobres. Una gran lección de las muchas que aprendí de la Madre Teresa es en la profesión de los votos de las monjas de la Madre Teresa, el día de sus votos, cuando ellas rezan su fórmula de consagración, cuando hacen la profesión de sus votos religiosos de pobreza, castidad y obediencia, y su cuarto voto de servir a los más pobres de los pobres, siempre dicen en inglés: me comprometo, he sido llamado a trabajar en la salvación y la santificación de los más pobres de los pobres. Oiga, si ser pobre es garantía de salvación, ¿para qué tengo que trabajar por su salvación y su santificación? Pues hay mucha gente que piensa que le da mucha más importancia y, sin embargo, el bocadillo, el techo, la casa, la ropa, incluso buscarles un trabajo, etcétera, todo lo cual es maravilloso, es un signo. ¿Eres tú el Mesías? Es un signo, pero no confundas el signo con el significado, que Jesucristo no ha venido ni a traer ropa ni a hacer desaparecer la lepra. Raúl Foleró curó a muchísimos más leprosos que nuestro Señor Jesucristo, porque el fin de la venida de Cristo a la tierra no era abolir la ceguera ni la cojera, era ofrecer a los hombres de todos los tiempos la salvación de Dios en Cristo Jesús, en su persona, comunicando la gracia de su Espíritu. Para esto existe la Iglesia. La Iglesia no es una alternativa a la Secretaría de Estado de Educación y por eso montamos los colegios. No es una alternativa al Ministerio de Salud Pública y por eso montamos los dispensarios y los hospitales. La Santa Madre Iglesia es el lugar de los hombres y mujeres que aceptan a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y a mí me da igual que uno se muera ahogado en sus millones que ahogado en su pobreza, porque al final esta brevísima vida que nos ha tocado vivir va a terminar o en el cielo o en el infierno. Por eso tenemos una enorme responsabilidad, y yo con esto animo, porque en estos tiempos he tenido la oportunidad de conocer a gente estupenda que está haciendo grandes cosas por los pobres, pero yo muchas veces me pregunto, ¿a cuántos pobres se les enseña el catecismo? ¿A cuántos pobres se les enseña a hacer un examen de conciencia? ¿Cuántos pobres saben rezar? ¿Cuántos pobres saben lo que significa la liturgia? No lo mates de hambre, porque lo estás matando de hambre espiritual. Si fuera un perro, le darías de comer y 3 carantoñas. A los pobres no se les da de comer, de vestir, y se les hace 3 carantoñas simpáticas en un rato que los visitamos. No, son personas, son hijos de Dios, tienen derecho a conocer el rostro de su Padre, tienen derecho a vivir en la dignidad de los hijos de Dios, tienen derecho a acercarse a las fuentes de la salvación, que son los sacramentos. Muchas veces atendemos a los pobres y ni siquiera les preguntamos si están bautizados, o cuánto tiempo hace que no se confiesan, o si les gustaría ir a misa un domingo. Por eso, signos de credibilidad. Que no confundamos el signo, que es los leprosos, los cojos, los lisiados, los muertos, con el significado, que es el anuncio del Evangelio. Pues os animo a que si la Iglesia va a ser la Iglesia de Jesucristo, nos preguntemos todos, mirad, nunca ha estado más de moda la idea de los pobres y el compromiso de la Iglesia con los pobres. Y nunca hemos perdido tantos feligreses como cuando nos hemos dedicado a los pobres. Lo dejo para vuestra reflexión. De a 50 años para atrás, desde la asamblea de primera asamblea de la Conferencia Episcopal Latinoamericana que empezó en Brasil, y después, por supuesto, las que hubo en Colombia y en México, en Puebla, etcétera,
Continuamente se repite la opción preferencial por los pobres. Y una frase muy lúcida que he oído sobre esto dice: la Iglesia optó por los pobres y los pobres optaron por Jesucristo. ¿Y qué es lo que hicieron? Se hicieron protestantes. Qué curioso que en los últimos 50 años Puerto Rico es mayoritariamente protestante, Guatemala es mayoritariamente protestante, Honduras es casi tan protestante como católica. Coger todos los países. Esos no se dedican a dar bocadillos, van predicando la Biblia y predicando la conversión. Nosotros hemos renunciado a la evangelización, no hablamos de Jesucristo, no anunciamos los sacramentos, no queremos que la gente venga a las misas y a las iglesias. Nos dedicamos a ser una monumental ONG, porque en el fondo hemos perdido la fe nosotros los evangelizadores. Somos sal que se ha vuelto sosa. Pauperes evangelizantur. Si los pobres no son evangelizados, somos sal que ha perdido el sabor y no sirve, como dice Jesús, más que la pise la gente. Ay de nosotros, ay de mí, dice San Pablo, si no evangelizo. No si no doy bocadillos, si no evangelizo.